sobre otras fuentes. Ya lo señalábamos, este tema de los capitales especulativos, en la medida en que uno tenga tasas de interés interna mucho más alta que la tasa de interés externa, pues hay un atractivo a traer capitales a rentar en Colombia, máxime cuando los indicadores muestran que la economía colombiana avanza en términos de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces se hace atractivo traer capitales, y lo que veíamos en los últimos meses del año anterior es que había un flujo importante por este rubro, y la discusión con el Banco de la República, con el Ministerio de Hacienda, con el Gobierno Nacional, es si se deben imponer controles a este tipo de capitales, y nuestra opinión es que uno no debe tratar de restringir ese flujo, pero sí debería poner o establecer por lo menos un tiempo mínimo de permanencia en el país. Establecer que los capitales pueden venir, pero un año. Es decir, no pueden venir y salir fácilmente, rápidamente. Yo creo que ese es un tema que vale la pena seguir analizando, monitoreando el comportamiento de estos capitales. El otro elemento tiene que ver con el tema de inversión extranjera. Sí, uno ve un flujo muy importante de recursos de inversión extranjera para el sector minero energético, y lo que uno prevé, un poco respondiendo a la pregunta de cómo vemos el futuro inmediato, lo que uno ve es que esos recursos van a seguir llegando. Lo que se estima es que en los próximos 4 años fácilmente pueden llegar del orden de $50.000 millones como inversión a estos sectores. Es una cifra importante si uno tiene en cuenta que Colombia ha tenido pues, niveles de inversión extranjera récord en los últimos años del orden de 10.000, 12.000 millones, pues eso va a aumentar, dirigido básicamente a este sector minero energético. Entonces, uno no ve cambios en la tendencia que hemos tenido hasta ahora en materia de tasa de cambio. Lo que uno espera este año es que esa tendencia revaluacionista se mantenga, porque no vemos cambios sustanciales en las fuentes que están generando este fenómeno de apreciación del peso. El otro elemento que quería mencionar es el relativo a qué puede hacer el ente territorial. Ya se señalaba como buena parte de estas recomendaciones de política están dirigidas al orden nacional, al gobierno nacional, al Banco de la República, particularmente lo que tiene que ver con déficit fiscal. Compartimos plenamente lo que expresaba José Antonio. En la medida en que el gobierno pues profundice su déficit, profundiza esa revaluación, en buena medida porque el gobierno es un demandante de bienes y servicios no transables internacionalmente. Entonces, en la medida en que aumenta su demanda por esos bienes y servicios, genera ese gasto público, genera revaluación. Y por el otro lado, para financiar ese déficit fiscal, el gobierno se endeuda, y buena parte de ese endeudamiento es endeudamiento externo, extrae, monetiza recursos y acentúa el fenómeno. Pero el ente territorial, más allá de lo que nos expresaba la doctora Peláez, incentivos en la parte tributaria para generar empleo o para morigerar esos efectos que la revaluación tiene sobre esa variable de empleo, pues creo que si uno no puede subir los ingresos de los empresarios, si uno no puede actuar sobre la vía de ingresos para eliminar ese fenómeno de revaluación, hay que ver qué se puede hacer en la disminución de costos. Y ahí creo que la administración municipal, distrital en este caso, pues sí tiene elementos para jugar. En primer lugar, todo el tema de infraestructura. Creo que es fundamental en la medida que uno avance en el tema de infraestructura, y uno entiende que esto es un fenómeno complejo porque
pues lo estamos viviendo hoy. La ciudad tiene unos problemas grandes de movilidad precisamente porque estamos haciendo las obras. En la medida en que se terminen las obras, pues muy seguramente vamos a tener mejoras sustanciales en todo el tema de movilidad. Pero este es un elemento fundamental para disminuir costos en materia de transporte, etcétera, etcétera. El otro elemento, el tema aeropuerto dorado. En la medida en que uno pueda mejorar la infraestructura del aeropuerto, particularmente en todo lo que tiene que ver con la carga internacional, con todo el tema de inspecciones que hoy se hacen físicamente a la carga. Colombia tiene un fenómeno que no tienen otros países con los cuales competimos, que es el tema del narcotráfico. Entonces, las inspecciones que se tienen que hacer a los cargamentos para evitar contaminaciones generan unos extracostos extraordinarios. En realidad estamos cuantificando, no necesariamente en el aeropuerto de Dorado, pero sí en algunos puertos marítimos, que esas inspecciones pueden costar, en algunos casos, hasta más de $300 por contenedor. Entonces, cuando uno promedia eso, lo que está generando es un arancel del 18% a las exportaciones. Si uno puede disminuir esas inspecciones y hay instrumentos que lo permiten, por ejemplo, el tema de los escáneres, si uno puede no vaciar los contenedores, volver a llenar los contenedores, manipular la carga, sino establecer escáneres que le permitan una revisión no intrusiva de la carga, pues sencillamente los costos de manejo del cargamento y el evitar daños a las cargas, pues genera unas economías sustanciales. El otro elemento tiene que ver con una variable de largo plazo, que uno pues olvida cuando está en estos afanes de, bueno, ¿qué podemos hacer? Y es el tema de educación. Y creo que avanzar en el tema de educación, en contar con una mano de obra con mucho mayor conocimiento, con mayor destreza en sus habilidades, con una población bilingüe, pues necesariamente se va a reflejar en mejoras en la competitividad del aparato productivo. Y esta es una tarea netamente del sector público y particularmente de los entes territoriales, todo el tema del manejo de la educación. Ese es un elemento sobre el que no debemos bajar la guardia. Creo que en el caso de Bogotá, pues lo que uno encuentra es que estamos a la cabeza en esta materia. Ayer veía algunos resultados de las pruebas Saber y muestra que Bogotá pues está a la cabeza, pero en otras regiones del país, en otros municipios, tenemos unos atrasos muy grandes en esta variable, particularmente en el tema de calidad de esa educación. Hemos avanzado en cobertura, pero el tema de calidad creo que tenemos que profundizarlo, y el tema del bilingüismo. Igualmente en Bogotá hemos avanzado en esa variable, pero en regiones diferentes a la capital estamos muy atrasados. Y el otro elemento tiene que ver con la facilitación y la disminución de los costos de transacción. Creo que es un elemento también que le corresponde al ente territorial, ver cómo elimina trabas, elimina requisitos, trámites que le faciliten la vida al empresario. Creo que es un elemento también que podemos trabajar. Repito, esa puede ser una contribución de estos entes territoriales, no en las políticas macro, pero sí en la parte micro, y que le corresponde expresamente a los entes. Creo que el otro elemento es que tenemos que ver cómo generamos oferta exportable orientada a los mercados a los cuales no hemos llegado. Colombia tiene una concentración muy grande de sus exportaciones, la tenía en Venezuela, pero ahora tenemos una concentración muy grande de nuestras ventas al mercado de los Estados Unidos. Hoy por hoy el 42% de las ventas totales va a ese mercado. Creo que es una concentración que no resulta beneficiosa, es muy riesgosa. Debemos ver cómo diversificamos, pero para salir a otros mercados, para salir a
a regiones diferentes, necesitamos generar mucha más oferta exportable en bienes y en servicios. No solamente debemos pensar en bienes, también en la parte de servicios. Y allí creo que también la contribución del ente territorial resulta fundamental. Nosotros tenemos una concentración muy alta en materia de empresas exportadoras o de empresas que participan en los mercados internacionales. Déjenme decirles que del total de las exportaciones colombianas, el 50% lo hacen 20 empresas. Entonces, cuando uno mira esa concentración, pues no resulta apropiada, y hay que ver cómo logramos generar cultura exportadora de tal manera que pequeñas y medianas empresas empiecen igualmente a participar de esta tarea del comercio internacional, y esa es también una labor en la cual los municipios, el distrito puede tener pues un trabajo bien interesante. Yo creo que allí con la Secretaría de Desarrollo Económico podemos intensificar algunas de las cosas que ya hemos venido haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Le damos la palabra al profesor Ferrari. Cuando discutíamos la política económica, precisamente veíamos como estos aspectos, que los determinantes de la competitividad teníamos los precios básicos y los aspectos ya micro de la productividad, y que el papel de la ciudad está en los aspectos de productividad. Una pregunta, profesor Ferrari, que sé que seguramente la contiene en su presentación, es: evidentemente esos aspectos de productividad lo que garantizan la sostenibilidad del crecimiento en el largo plazo, pero ¿qué tan potente pueden ser esas mejoras en la productividad para compensar los desequilibrios macroeconómicos que evidentemente la ciudad no tiene pues nada que hacer con los instrumentos disponibles? Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico por invitarme a participar en este foro. Y comenzaré diciendo que celebro que la Secretaría y el Distrito lo haya organizado. Ciertamente los entes territoriales no van a decidir las políticas macroeconómicas porque no son de su competencia. Pero es evidente que lo que se hace a nivel nacional tiene impactos importantes sobre la ciudad, sus ciudadanos y sus empresas. Entonces me parece inadmisible de que la ciudad no tenga nada que decir sobre el tema, ni hacer sus recomendaciones sobre lo que a su juicio debería ser. Por eso repito, en los 12 años que estoy en Colombia, en los 12 años que estoy en Bogotá, es la primera vez que veo una reunión de este tipo, y la celebro, porque la ciudad de Bogotá tiene mucho que decir sobre lo que las medidas nacionales impactan, repito, sobre sus ciudadanos y sus empresas. Y comenzaré entonces sobre el tema. Y comenzaré diciendo que este tema de la tasa de cambio ya es un tema recurrente, el tema de la revaluación cambiaria es un tema recurrente, sigue siendo muy revaluada la tasa de cambio, tanto en términos nominales como en términos reales, según cifras del Banco de la República. Pero tal vez no solamente es que se viene revaluando, sino que tiene unos niveles de falta de competitividad realmente gigantescos. Y para eso utilizo el índice BIGMA, que nos permite comparar las tasas de cambio entre los diferentes países. Y lo que dice este índice, que es un índice construido por la revista The Economist y se publica aproximadamente cada 6 meses, a principios y a mitad de año, es que según las últimas cifras, si nos comparamos contra el principal competidor colombiano, que es China, si no basta mirar y recorrer las principales grandes superficies de esta ciudad para saber que prácticamente casi todo lo que estamos comprando es chino, y no solamente en los mercados locales, es decir, con los cuales competimos en importaciones, sino en los mercados internacionales, es decir, que competimos en exportaciones. Oiga, resulta de que la ventaja competitiva que tiene en términos de tasa de cambio China respecto a Colombia es casi de 70 puntos porcentuales. Es muy complicado para un exportador o para un productor que compite con productos internacionales salir a competir con alguien que le tiene una ventaja competitiva solamente en tasa de cambio de más de 70 puntos porcentuales.
Ahora, ¿por qué la revaluación? La respuesta es más o menos obvia, porque hay muchos dólares llegando a la economía colombiana y estos dólares llegan por la cuenta de capitales. Fíjense, esas son cifras de la balanza cambiaria consolidada a noviembre del año 2010. Por la cuenta de capitales llegaron en el año, hasta noviembre del 2010, 6.000 millones de dólares frente a 3.000 millones en el 2009. Y esto está ocurriendo obviamente porque hay muchos dólares en el mundo. Y hay muchos dólares en el mundo porque los Estados Unidos están realizando una expansión monetaria gigantesca. Lo que a su vez está produciendo una reacción de China que está tratando de evitar que se revalúe su moneda y que por lo tanto hace otra expansión monetaria incluso muchísimo mayor. Si pueden llegar a ver las cifras que están aquí a la derecha, encontrarán que los Estados Unidos hizo una expansión monetaria, estas son cifras de la OSDE, del orden de 20% entre el 2007 y noviembre del 2010, mientras que China hizo una expansión de 90 puntos porcentuales. Y en el año 2009, entre noviembre del 2010 y fines del 2009, mientras los Estados Unidos expandieron 4.4% la cantidad de medios de pago en su economía, China lo expandió 29%. O sea, la expansión monetaria grande fundamentalmente se está dando en China. Y lo está haciendo para, entre otras cosas, evitar que la expansión monetaria de los Estados Unidos la afecte, revalúe su tasa de cambio y pierda competitividad, y poder seguir así manteniendo ese 70 puntos porcentuales de diferencia que nos llevan de ventaja respecto a la moneda colombiana, por ejemplo. Mire, es que mientras los chinos expanden su moneda de una manera realmente importante, resulta que aquí jugamos a contraerla, porque lo que nos permite llegar a esa conclusión es lo que pasa con la relación medios de pago, el M2 con relación al PIB. Mientras que China en el año 2000 tenía una relación del total de medios de pago al tamaño de la economía de 124% y en el año 2009 de 159%, Colombia pasó de 26.9 a 21.3. Oiga, un poquito más en esa tendencia y acabamos en el trueque, lo cual es un absurdo, ¿verdad? Pero ¿por qué China tiene tanta liquidez? Oiga, lo que pasa es que acumula reservas para defender su tasa de cambio súper devaluada. La quiere mantener súper devaluada para mantener su elevadísimo grado de competitividad. En el tercer trimestre del año 2009, China tenía el 27.6% de las reservas internacionales mundiales según cifras del Fondo Monetario Internacional. Resulta que la zona del euro tenía el 3.7% de las reservas internacionales y los Estados Unidos el 1.7%. Los chinos están expandiendo y acumulando reservas, pero en cantidades impresionantes. A septiembre, y estas son las últimas cifras publicadas por la revista Economy, el 20 de enero, la última revista, a septiembre del 2010 la China tenía 2.65 millones de dólares en los Estados Unidos, en reservas internacionales, de los cuales la mitad estaban en bonos del Tesoro americano. El día que los chinos se peleen con los americanos, se salgan a vender sus bonos en el mercado mundial, se derrumba la economía americana. Miren, los chinos no dependen de los Estados Unidos, los Estados Unidos dependen de los chinos. China en el año 2008, lamentablemente no hay cifras más cercanas para China, tenía en términos de reservas internacionales un equivalente a 18.2 meses de importación. Nosotros teníamos, Colombia tenía en el año 2009 6.1 meses de importaciones. Si estuviéramos haciendo cosas parecidas a los chinos, deberíamos estar triplicando el número de nuestras reservas internacionales. Es decir, si tenemos 40.000, deberíamos estar en 120.000 millones de dólares. Pero ¿por qué la expansión monetaria que estamos mencionando? Porque Estados Unidos está financiando su déficit monetariamente y tratando de resolver su problema comercial vía devaluación. Claro, en el cuarto trimestre del 2009 China representaba el 10.1% del total de las exportaciones, mucho más grande que Estados Unidos, que representaba 8.3%, y cercano a la Unión Europea, que representaba el 12.4%. Lo que sucede es que, por otro lado, China importaba 8.3%, mientras que los Estados Unidos importaban el 12.6% del comercio internacional. Oiga, es que tiene un déficit comercial gigantesco y entonces está tratando de ajustarlo, entre otras cosas, vía devaluación, generando a partir de su expansión monetaria, que los chinos están defendiendo porque tontitos no son. Mire, pero a Colombia los dólares no llegan solos.
ni llegan por ciencia infusa, ni porque cayeron del cielo en paracaídas, es que alguien los está trayendo. ¿Y quién los trae a Colombia? En el año 2010 no fue el sector público el que los trajo. Fíjense que en el año 2009 el sector público trajo 6.8 mil millones de dólares y en el año 2010 trajo 3.6 mil millones de dólares. Tampoco es la famosa inversión extranjera neta, porque en el año 2009 inversión extranjera neta, o sea, lo que sale y lo que entra, fue 2.7 mil millones de dólares y en el 2009 fue 2.2 mil millones de dólares, un poquito menos incluso del 2009. ¿Saben quién está trayendo los dólares? El sector privado, que se está endeudando en el exterior. En el año 2009, el endeudamiento externo del sector privado, los préstamos del sector privado que hizo en el exterior, fue 6.9 mil millones de dólares. En el 2010 fue de 16 mil millones de dólares. Por ahí está viniendo. Oiga, y yo les doy toda la razón al sector privado. El sector privado se endeuda en el exterior con toda razón. Las tasas de interés en Colombia son gigantescas comparadas a las internacionales. Resulta que mientras, por ejemplo, los chinos pagan una tasa de interés promedio de 5.3%, en Colombia se paga una tasa de interés promedio de 13%, y eso en términos nominales. Y si a alguien le interesa en términos reales, también es la misma historia. Los chinos estaban pagando 4.2% e históricamente incluso tasas negativas, mientras los colombianos pagan el doble y en las otras épocas 3 o 4 veces las tasas internacionales. ¿Cómo no se va a endeudar el sector privado del exterior? Ni que fueran tontitos, y no lo son, y no deberían serlo. Entonces, ¿qué cosas se puede hacer? Reducir salarios. Por ahí alguien ha salido que sí, los salarios colombianos son demasiado altos. Oiga, si fuera por los salarios, resulta que los mexicanos serían mucho más competitivos que los chinos, porque resulta que en México, en la Ciudad de México, se estaba pagando en el año 2009 un salario bruto de $2 la hora, mientras que en China se pagaba $3.9 la hora. Ciertamente, si lo comparamos con lo que se paga en Nueva York, $26.1 la hora, por supuesto que los salarios mexicanos y chinos son miserables. Bueno, resulta que la situación de los colombianos es más o menos parecida, porque en Bogotá también se estaba pagando $3.9 la hora, en términos promedio. El problema no son salarios. ¿Y entonces qué? ¿Vamos a conseguir elevando la productividad, mejorar la competitividad y compensar esa diferencia de 70 puntos porcentuales en tasa de cambio? Nada que ver. En primer lugar, porque el crecimiento de la productividad refleja el desarrollo de la economía, no es al revés. No es que el aumento de la productividad impulsa el desarrollo, es que el propio desarrollo se va reflejando en aumentos de productividad. Por eso resulta que en Estados Unidos y Europa la productividad laboral en el año 2006 era del orden de 63 mil millones de dólares, en América Latina, incluyendo Colombia, era de 19 mil dólares al año, a precios de 2000 y a poder de paridad de compra, o sea, eliminaban los sesgos inflacionarios, mientras que en China era de 12 mil dólares. Oiga, si fuera por la productividad deberíamos tener entonces mayores niveles de competitividad con los chinos, y no los tenemos. No es a punta de productividad que vamos a mejorar, lo cual no quiere decir que no se haga esfuerzos para mejorar la productividad. Miren, en realidad toda esta historia lo que está haciendo es clamando por una nueva política económica. Oiga, si esos precios básicos que estamos hablando, tasa de cambio, tasa de interés, salarios, son determinados por la política económica, la conclusión es obvia: hay que cambiar de política económica. En primer lugar, creo que se necesita una nueva política de regulación. Señalaba, los dólares están llegando porque las empresas se están endeudando, las que tienen contactos internacionales y son suficientemente grandes, porque el costo financiero afuera es muchísimo más, y más aún en épocas de revaluación, les acaba saliendo negativo el endeudamiento del exterior. El costo financiero acaba siendo negativo. Necesitamos una nueva política de regulación. Una nueva política de regulación que induzca tasas de interés y precios de servicios competitivos a nivel internacional. Es que hay que eliminar una serie de fallas de mercado que existen, particularmente en los mercados de crédito, como por ejemplo precios opacos. Aquí nadie sabe cuánto paga realmente por un préstamo en un banco, solamente cuando le llega la cuenta al final. Aquí hay una serie de fidelizaciones forzosas que evitan que los clientes migren libremente de un banco a otro buscando
cuál es el mejor proveedor al mejor precio. Simplemente está prohibido prepagar deudas en la mayor parte de los productos financieros. Y por supuesto la letra menuda abunda en todos los contratos de crédito. Y se requiere ciertamente, para que los mercados funcionen competitivamente, que haya precios transparentes, que haya libre entrada y salida de agentes, y además que haya información simétrica. Bueno, y ciertamente necesitamos una nueva política fiscal. Necesitamos que los impuestos sean competitivos. Mientras las tasas de impuestos que pagan las pequeñas y medianas empresas sea de 33% y la competencia mundial sea 25%, van a tratar de reducirla a como ve lugar una tasa tan elevada. Pero entonces necesitan contabilidades que sean poco transparentes, para que de esa manera la nevera que le compraron a la abuelita la puedan contabilizar dentro de las empresas. El problema es que teniendo contabilidades poco transparentes, no pueden ir a la bolsa de valores a financiarse, siendo que el financiamiento en la bolsa de valores es muchísimo más barato. Es obvio que necesitamos tasas de interés competitivas. Las grandes empresas pueden un poco liberarse de este asunto. Se ponen en una zona franca y pagan 15%, o se consigue una excepción y no pagan nada. Pero las medianas y pequeñas empresas no pueden hacer. Y obviamente eso tiene que ver con ciudades como Bogotá, donde el gran universo de las empresas son medianas y pequeñas. Y por supuesto necesitamos otra política monetaria. No podemos seguir haciendo una política monetaria que va cada vez reduciendo el tamaño de los medios de pago sobre el total del PIB. Obviamente eso tiene una serie de restricciones. No se puede hacer una expansión monetaria gigantesca de la noche a la mañana. Depende de la capacidad de respuesta de la economía, porque esa expansión monetaria se traduce en una expansión de la demanda. Y si no hay una respuesta de oferta simultánea, por supuesto que eso se da en precios, por lo tanto hay que pensar esto en hacerlo progresivamente. Pero fíjense que si queremos crecer a tasas asiáticas, necesitamos hacer inversiones asiáticas. Inversiones asiáticas significa que deberíamos estar invirtiendo alrededor del 45% del PIB como hacen los chinos, y no alrededor del 20 y tantos por ciento como hacemos en Colombia. Por supuesto que para eso se necesitan recursos, por lo tanto hay que aumentar también el nivel de ahorro de la economía. Los chinos ahorran mucho más de lo que invierten, por eso se dan el lujo de invertir capitales en el exterior. En América Latina y en Colombia en particular, se invierte más de lo que se ahorra y nos vanagloriamos de traer inversión extranjera directa para completar la diferencia. Aquí lo que hay que hacer es aumentar la tasa de ahorro y eso significa fundamentalmente hacer a las empresas más rentables. Porque el ahorro de las empresas es al final lo que va a financiar la mayor parte del desarrollo. Pero para hacerlas más rentables necesitamos empresas más competitivas. Y para hacerlas competitivas, fundamentalmente necesitamos tasas de interés más reducidas y tasas de cambio mucho más competitivas, como los chinos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ferrari, y a todos los panelistas. Yo voy a iniciar, digamos, un poco la discusión con un par de preguntas que me gustaría hacer para aterrizar el tema y abrimos una ronda también de discusión en el público. Básicamente quisiera hacerles dos preguntas. En el foro planteamos que había dos caras. Creo que realmente hemos visto una, tal vez es porque solo existe esa. Entonces la primera pregunta, para una economía como Bogotá, ¿la revaluación tiene algún efecto positivo? Sería como la primera pregunta, a ver si es válido el título del evento. Y la segunda es que evidentemente esas políticas macro que están fuera del alcance de los territorios tienen efectos diferenciales en las economías locales dependiendo de las estructuras productivas. O sea, la economía de Bogotá es una economía mucho más enfocada al sector servicios, tiene una dinámica exportadora mucho menor, además lo que produce para exportar es muy distinto que el promedio nacional. En la nación, como lo decía el doctor Ocampo, estamos viendo como una reprimarización de la economía y cada vez las exportaciones tradicionales copan gran parte de lo que exportamos, mientras que en Bogotá evidentemente lo que se exportan son bienes no tradicionales. O sea, teniendo en cuenta como esos aspectos, ¿cuáles serían los efectos diferenciales? Y si Bogotá se ve comparada con otras estructuras productivas del país, con otras regiones del país, más o menos afectada por la revaluación. No sé quién quiera.
Bueno, efectos positivos. Bueno, digamos, obviamente la revaluación ayuda a mantener la inflación más baja, pero yo siempre he visto esto como una especie de espada de doble filo. Y precisamente una de mis tradicionales críticas a la teoría en que los bancos centrales tienen que tener como objetivo principal la inflación es que muchas veces pueden lograr ese objetivo a través de la revaluación. Entonces, ese objetivo, ese efecto positivo es contraproducente, a mi gusto, pues. Digamos, a largo plazo, en el corto plazo obviamente pues el costo de vida pero precisamente el abaratamiento del costo de vida debido a la entrada de productos importados es la cara de la revaluación, por lo tanto tiene ese efecto negativo. Ahora, sobre el tema de la estructura productiva de Bogotá, de alguna manera Bogotá puede estar un poco más protegida que regiones que son más directamente dependientes de agricultura o manufacturas. Básicamente porque Bogotá es, desde el punto de vista productivo, fundamentalmente, digamos, primero que todo, el centro de servicios de Colombia. Y eso es una actividad de servicios que continuará. Ahora, en la medida en que Bogotá quiera diversificarse hacia actividades de servicios de exportación o profundizar sus ramas de mediana y alta tecnología, la tasa de cambio sí genera perjuicios. Pero obviamente, pues regiones que son de manufacturas, digamos, como puede ser Medellín o puede ser Santander, por ejemplo, que se pueden ver directamente más afectadas, o así como los sectores agroexportadores, aunque el sector en el caso de los sectores agroexportadores hoy en día, muchos de ellos están viendo beneficiados por los altos precios internacionales. Entonces no tienen ese, digamos, el perjuicio tan fuerte en el corto plazo. Digamos, lo que hace la revaluación en esos casos es evitar que se beneficien de parte del auge de precios internacionales. Entonces en última son los exportadores de manufacturas y servicios los que son más afectados por esa situación. Para este tema de la reprimarización a nivel nacional debe verse también como un costo para Bogotá. O sea, nuevamente, en la medida en que Bogotá es ante todo la entidad la entidad territorial que concentra la provisión de servicios, como es obvio, depende muchísimo del dinamismo nacional. Y el dinamismo nacional en el corto plazo, digamos, siempre se verá beneficiado por el auge minero. Pero digamos, los perjuicios que generan sobre otras ramas productivas son un costo de largo plazo. Entonces yo creo que este tema de la reprimarización de Colombia es un problema importante. Aquí precisamente estaba viendo aquí los datos que me pasa el doctor Javier, que son francamente aterradores, ¿no? Porque uno, digamos, enero-noviembre, las exportaciones totales de Colombia son cerca de 36.000 millones de dólares, y de eso petróleo, carbón y ferroníquel son 21.000 millones. Sí, o sea, ya dobla prácticamente a las no tradicionales. O sea, esto, claro, yo celebro muchísimo el Colombia.